Bueno, venimos de un verano, como suele ser habitual, desde que estás en Huelva, pues con muchas entradas y salidas, con mucha gente que llega, que necesita procesos de adaptación, de asimilar conceptos. Eh, Así a grosso modo, ¿cómo catalogas, qué valoración le das a la composición global de la plantilla? Bueno, como tú dices, no ha sido un verano pues muy movido en cuanto a movimiento de gente jugadores que no seguían, jugadores que se han ido incorporando a lo largo de la pretemporada y, bueno, intentando coordinar o equilibrar todas esas piezas, ¿no? De jugadores que sobre todo han ido llegando a última hora. Y bueno, como siempre decimos, ¿no? Los entrenadores siempre nos gustaría tener la plantilla cerrada mucho antes para poder trabajar, pero bueno, no, el mercado siempre marca los tiempos y demás y siempre te ves pues en las primeras jornadas de liga con esa dificultad pues bueno de tener que seguir acoplando a los jugadores. Pero bueno, creo que tenemos mucho trabajo por delante porque así nos lo están mostrando los partidos y los resultados y nada, y convencidos de que con trabajo y como estamos haciendo las cosas pues vamos a mejorar. Se ha intentado por parte de la dirección deportiva y del cuerpo técnico de doblar posiciones, que es lo ideal, pero a día de hoy, ¿qué te hubiese gustado completar de lo que tienes en la plantilla? ¿Qué posición crees tú que está algo más coja que las demás? No, a ver, no es por coja, yo creo que como tú dices, ¿no? Creo que tenemos perfiles diferentes, dos jugadores por posición y demás, sobre todo de medio campo para adelante y quizás jugadores de perfiles diferentes y a lo mejor quizás atrás pues sí tenemos un poco más perfiles parecidos, ¿no? Bueno, a la vez hemos tenido a lo mejor alguna posibilidad de un futbolista algo más diferente atrás y a lo mejor arriba también, pero como te digo, el mercado al final marca los momentos, no se ha podido hacer y con lo que tenemos pues tenemos que tirar para adelante y hacer las cosas como hay que hacerlas. Durante el verano, en las entrevistas que concedías, dejaba entrever la necesidad de futbolistas que atacaran la profundidad, de tener desborde por fuera, un delantero distinto a Calle y a Pali, y un mediocentro que te ayudara en la salida de balón, en la iniciación de juego. Han llegado futbolistas de esas demarcaciones, pero muy tarde, sobre todo tanto Nico como Sergi Armero, que son futbolistas de esas demarcaciones, como César Moreno para el pivote, han llegado demasiado tarde, ¿no? Sí, posiciones muy importantes que al final, pues bueno, son jugadores que como tú dices, han llegado más tarde y necesitan su proceso y esa paciencia, ¿no? Hay que tener con ellos. Yo entiendo que en el fútbol de hoy en día la paciencia es muy difícil, pero bueno, César llegó un día antes del primer partido de Liga, tuvimos la dificultad de que Malán en primera jornada no hubo un tema burocrático de papel y no podía jugar tampoco. Nico ha llegado también ya más adelante, Sergi también. Bueno, creo que son jugadores con los que hay que tener esa paciencia, están intentando acoplarse lo antes posible, pero bueno, es el proceso típico que tienen que pasar todos los jugadores. Es una posición que en el fútbol actual y en la manera de concebir el juego de Abel Gómez creo que es fundamental, la del pivote. De hecho, en 3 jornadas has probado ya varias opciones, bien por lesión o bien porque no te convencía lo que veía, pero hemos visto a David del Pozo, a Rubén Serrano, a Keita, a César Moreno. Cuesta dar con la tecla ahí, ¿no? Bueno, una posición muy concreta, ¿no? Y es verdad que, como te digo, cuando tú llegas, yo he sido jugador de esa posición y he ido nuevo a un club y claro, el entrenador me ha pedido cosas diferentes y demás, pues quieras que no te cuesta, ¿no? Y cuando llevas con un entrenador y yo que juego en esa posición más de un año, pues ya sabes lo que quiere, ya sabes los mecanismos, lo que quiere en cierto momento. Entonces, bueno, es una posición que sobre todo cuando llegas nuevo a un club, te tienes que adaptar y casi todos los jugadores que han llegado en esa posición son nuevos, excepto David, con lo cual creo que necesitamos todavía ese engranaje y bueno, y ver de qué manera podemos combinar las piezas para que el funcionamiento del equipo sea el que queremos. Porque en pretemporada también hablábamos de los problemas que tenía el equipo para la salida de balón, ¿no? Lo pudimos ver ante un rival exigente como el Córdoba, en el Colombino, vimos una manera algo más solvente con el Sevilla Atlético en Isla Cristina, pero es algo en lo que has tenido que trabajar y mucho. Sí, porque, a ver, al final muchos de los rivales tienen gente con mucha energía, con muchas piernas arriba y son capaces de presionarte alto y bueno, tenemos que intentar buscar la manera de progresar en el juego a través de eso, ¿no? De salir combinando, de salir con balón. Creo que hemos trabajado mucho en eso. Creo que en el Alcoyano lo hicimos bastante bien
en casa, esa presión alta que ellos iban la superamos casi siempre y luego nos faltó pues en 3/4 decidir mejor, pero bueno, seguiremos insistiendo en eso porque nosotros no somos un equipo que tengamos la capacidad de jugar en largo, ganar esa disputa, ganar esa segunda jugada. Los perfiles que tenemos ahí de esos jugadores no son para eso. Dentro de este inicio de temporada, por personalizar, destacar la aportación de Da Vinci, un chico muy joven, todavía en edad juvenil, y que ha sido titular las 3 jornadas que llevamos disputadas. Ya el otro día fue sustituido en el descanso, porque además tiene una competencia yo creo que muy alta en esa posición, con Alberto López, un hombre cualificado, un hombre que demostró el otro día en Sevilla que viene para jugar. ¿Qué valoración haces de esa irrupción de Da Vinci? Bueno, muy positiva, tanto a nivel personal para él como a nivel de club, ¿no? Es un futbolista con la edad que tiene, está claro que está en un proceso todavía de aprendizaje y bueno, que tiene que seguir mejorando cosas, pero viendo cómo está centrado y de la manera de hacer las cosas y con la intensidad que lo vive y que entrena, seguir ayudándole, seguir en ese proceso de maduración, pues ayudarle en todo lo que podamos para que sea un futbolista de futuro para el club. En el otro costado tenemos a Dani Perejón y a Juan Pablo. Quizás más diferencia veamos en esa pareja entre uno y otro, entre el teórico titular, que es Dani Perejón, al que puede relevarle, que es Juan Pablo, un chico que llega de Uruguay, que no conoce la liga, que no conoce el país, que ha estado aquí a prueba, pero que parece que aún está también en ese proceso de seguir creciendo. Además lo necesita para poder ser un hombre, un relevo de garantías. Quizás ahí tenemos una distancia mayor entre el titular y el que debe suplirlo. Bueno, sobre todo por eso, ¿no? Por la adaptación al fútbol, aparte, bueno, el llegar tarde en pretemporada, el venir de un fútbol diferente, ahora también con una pequeña lesión que tiene, que lo va a tener fuera 2 o 3 semanas. Si sumas todo eso, al final, pues un proceso que, claro, no hacer una buena pretemporada y todo eso, pues te lleva a tener menos ritmo que el compañero y a que te cueste más luego coger ese ritmo. Entonces, bueno, creo que un futbolista que también tiene que mejorar cosas y demás y sobre todo cuando se recupere de la lesión, pues ver qué nivel nos puede dar. Se especuló o se habló durante el verano de la posibilidad de sacarlo cedido para que siguiera esa progresión contando con más minutos de los que quizás vaya a contar aquí en el Recreativo, pero claro, es que es una posición donde tampoco hay un jugador que pueda desenvolverse ahí. De hecho, en pretemporada hemos visto a Óscar Romero, el central del filial, jugando en esa posición, ¿no? Sí, ahora por ejemplo con la lesión de Juan Pablo nos vemos un poco la dificultad de que si a Dani le pasa algo, no tenemos, por así decir, un central que pueda jugar de lateral o un extremo de los que tenemos que puedas ponerlo de lateral, con lo cual ahí tenemos que buscar otra opción. Por eso al final el doblar las posiciones, porque en el caso de que, pero claro, en estas circunstancias pues bueno, se da la mala suerte que también está lesionado ahora. Hemos hablado de los dos laterales, míster. Nos vamos a ir a los centrales, que es una posición que está recibiendo muchas críticas, están siendo el centro de las críticas por parte de aficionados, de medios de comunicación, por el rendimiento que están dando dos jugadores que no, bueno, la trayectoria que traen no necesita que la descubramos ahora, pero que sí es cierto, no están en su mejor nivel. Pero es que tampoco tienes dónde elegir. Estamos en un caso parecido al lateral derecho. Rubén Serrano está lesionado, o sea que tiene a Carlos Becken, que es un chico muy joven, que no conoce todavía la categoría, viene de segunda ref, y tienes ahí a dos jugadores con experiencia, que deberían de tener esa jerarquía, pero de momento no están a su mejor nivel. Tú que lo conoces bien, ¿cómo están ellos llevando estas 3 semanas donde están siendo la diana de todas las críticas? A ver, no es una situación fácil y yo lo entiendo perfectamente, que para ellos es complicado, ¿no? Porque cuando se centra tanto en los puestos, ¿no? Y tanto tan concreto de que el equipo ha encajado, yo creo que muchas de las situaciones no solo por el tema de centrales, al final el aspecto defensivo es un aspecto de todo el equipo. Está claro que para que haya goles hay errores, pero no creo que haya que centrar tanto en eso, sino que el equipo a nivel defensivo tenemos que mejorar todo, y los centrales también, los laterales, todo, y a partir de ahí ser mejor equipo y ser un equipo mucho más sólido de lo que hemos sido. Creo que al final centrar todas las críticas en ellos tampoco es positivo, porque bueno, son los centrales que tenemos y tenemos que darle toda esa confianza, porque yo estoy seguro que van a mejorar, van a aumentar el nivel, igual que lo tienen que hacer el resto de compañeros. No solo ellos, sino que hay muchos jugadores que pueden dar mucho más y hay que apretarle. Pero ¿temes que se convierta en un mantra
y que salgan ya al campo sabiendo que la afición no le va a perdonar lo más mínimo, que los medios de comunicación van a estar muy pendientes de ellos, aunque son gente con experiencia, que estas situaciones las deben de saber gestionar, pero ¿temes que se convierta en eso? No, espero que no. Yo creo que son gente con suficiente experiencia, recorrido y personalidad como para afrontar la situación como hay que afrontarla. Entonces, en ese aspecto, si fueran jugadores jóvenes, pues bueno, quizás podrías tener un poco más de duda, ¿no? De que le pudiera la presión en cierto momento y tal. Pero yo creo que son jugadores suficientemente capacitados como para darle la vuelta y yo confío que lo van a hacer. ¿Hablas con ellos? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo están llevando? No, bien, sobre todo son jugadores que son muy conscientes, sobre todo, de dónde está el error, dónde los cometemos, qué es lo que nos falta. Yo creo que al final eso es importante, ¿no? Tenemos gente con mucha capacidad de autocrítica y eso entre un grupo es clave. El ver dónde, cómo podemos corregir esas cosas, dónde estamos fallando, yo creo que eso es muy importante y ellos son gente que siempre están predispuestos a escuchar y creo que eso es bueno. Me consta que tanto tú como tu cuerpo técnico sois un grupo de trabajo que os gusta analizar los partidos, verlos, revisarlos, volverlos a ver, intentar detectar dónde está la mejora que necesita el equipo. Ser después del sanluqueño el equipo más goleado de los dos grupos de primera ref no casa con un equipo de Abel Gómez, que siempre se ha sostenido en la fortaleza defensiva, en ser un equipo difícil de batir. ¿Dónde habéis detectado, estáis detectando que puede ser esa sangría de goles que está sufriendo el equipo en estas 3 jornadas? Bueno, por un lado está la toma de decisiones a nivel defensivo, que nos hemos equivocado en situaciones muy claras a nivel individual y que nos han costado goles. Y luego a nivel táctico también hay ciertas situaciones de saltos en momentos que no toca y demás situaciones que también lo hemos corregido, ¿no? Y creo que el otro día nos hacen un gol en un error en salida a balón, el segundo gol es un córner a favor, o sea que no es que el equipo estuviéramos defendiendo y nos sometieron, sino que fíjate que en un córner a favor nos viene el segundo gol. Creo que son errores muy corregibles, pero sobre todo que nos tienen que dar a entender la dificultad y lo que un error o un detalle puede llegar a marcar un partido. Entonces creo que tenemos que ser un equipo que cuide más todos esos detalles. Siempre hablamos el tema defensivo y demás, pero ahora precisamente todos queremos ser mejores defensivamente. Entonces, bueno, creo que tenemos que volver a ser un equipo con esa solidez y a partir de ahí crecer. Hemos hablado de la defensa, nos vamos a la sala de máquinas, a la cocina, donde se gestionan los partidos. Llegó César Moreno, que es un pivote distinto a lo que había, quizá a la capacidad física de David del Pozo, de Malan Camará, de Keita, y este es un hombre que, bueno, que tiene buen trato de balón, tiene buen pie, tiene visión, es capaz de filtrar pases, es capaz de marcar el tiempo de partido. Lo hizo muy bien el rato de Mérida, yo creo que fue el que marcó el otro recre que vimos en el Romano. Sin embargo, el otro día comete un error muy pronto, al minuto, y yo creo que le condiciona para el resto del partido. Es un chico también joven, que lleva una semana en Huelva o 10 días. ¿Cómo está llevando esta semana después de lo que vivió el sábado en la Ciudad Deportiva del Betis? Bueno, ahí es donde está principalmente el trabajo, más allá de lo táctico que hablamos siempre y demás, psicológico. En eso, en ser capaces de superar esos momentos, ¿no? En el fútbol hay errores siempre, si no, no habría goles. Y unos días le toca a los defensas, otros días le toca a los laterales, otros días el error lo cometerá un medio centro. Lo que tenemos que intentar es ser capaces de ver cómo reacciona el futbolista después de eso. Y es verdad que a César el otro le pesó el error. Otra situación en otra pérdida, tuvo ahí 2 pérdidas muy seguidas y le condicionó mucho el resto del partido. Y luego en la segunda parte vimos otro César diferente. Entonces, bueno, nuestro trabajo está en eso, ¿no? En que al final errores vamos a cometer todos, porque somos personas y cuando sale al campo va a cometer errores. Saber minimizar esos errores en función del sitio en el que juegues, porque esa posición es muy concreta, pero sobre todo el trabajar en lo anímico y lo mental para que un error como ese no te afecte tanto. Entonces, bueno, ahí es donde principalmente tenemos que incidir. Futbolistas, hablamos de jugadores jóvenes que vienen de algunos de categoría pues inferior, caso de César, Malan Camará, que viene de una liga portuguesa menor, Keita, que bueno, conoce la categoría, pero la camiseta, con todo el respeto para el Tarazona, la camiseta del Tarazona no es la camiseta del Recreativo de Huelva. No sé si
¿tú percibes que a estos chicos la presión de jugar en un club con la exigencia del Recreativo de Huelva puede estar jugando en su contra? ¿Puede ser una mochila añadida que estemos haciendo o que esté haciendo que no estemos viendo la versión real de estos futbolistas? Sí, puede ser, ¿no? Es verdad que, como te decía antes, en ese periodo de adaptación no es solo la adaptación al grupo, al equipo, sino al entorno, a la ciudad, a la presión que vas a tener, porque al final no es lo mismo saber que vas a jugar en el Recre a estar ya aquí dentro y ver el nivel de exigencia que hay. Entonces creo que es un proceso que tienen que pasar, creo que son jugadores que van a ir a más por ese hecho y a partir de ahí, sobre todo, que tengan esa personalidad. Necesitamos que tengan esa personalidad para en momentos como ahora, ¿no? De que no has conseguido victoria y demás, ser capaces de dar tu mejor rendimiento y bueno, estoy convencido viéndolos trabajar en el día a día de que eso lo van a superar. Pero, ¿existe esa presión? ¿La notáis? Sí, a ver, si la he notado yo siendo futbolista, hasta siendo veterano. Pero me refiero, eso perdona, me refiero al contexto recreativo de Huelva. O sea, a un club con la historia que tiene, con la masa social que tiene, con las premuras o prisas que puede tener por volver al fútbol profesional. ¿Tú notas que eso al grupo, no ya individual a jugadores como hemos mencionado, sino en general al grupo globalmente le puede afectar? Incluso al cuerpo técnico le puede afectar. Sí, totalmente. Al final, por mucho que tú quieras mantenerte al margen de todo, intentar estar lo más en una burbuja posible y demás, eso afecta, quieras que no afecta. Entonces, bueno, siempre cuando un equipo tiene el apoyo de su gente y demás, va a dar mejor nivel que cuando las cosas se tuercen y se ponen complicadas. Todos sabemos las situaciones de muchos clubes con grandes plantillas y demás que por circunstancias se meten abajo y luego no son capaces de salir de ahí y quieras que no, afecta. Entonces, bueno, en eso está también el trabajo, ¿no? De transmitir la confianza, de hacerles ver que mejorando las cosas que tenemos que mejorar, seguro que vamos a ganar partido, vamos a ser mejor equipo y a partir de ahí sumar puntos, que es lo que queremos. Analizamos a ver los 3 partidos que se llevan disputados. Cada uno tiene sus matices, sus connotaciones. Empezamos en Mérida un partido una jugada que estaba equilibrado, pero una jugada a balón parado, pues se ponen por delante, parece que nos duele el gol. Después viene un segundo gol en la segunda parte, en una pérdida en medio campo que no apretamos y un jugador rival que hace una conducción, llega hasta el área, hace un pase y no hay gol. Después otro gol que viene en un centro mal defendido. En definitiva, un partido que el equipo no estaba dando buena imagen, fue de más a menos a mi entender. Sin embargo, la aportación del banquillo y el miedo del rival tras el primer gol de David Soto, creo que le da la vuelta a la tortilla y salváis un punto, pero el análisis desde el cuerpo técnico es bien distinto, ¿no? Es más exigente de más allá de la heroicidad de haber empatado ese partido. Viene el Alcoyano, partido que empieza bien, con el equipo bien, se pone por delante. Sin embargo, hay algo que muchos espectadores, muchos aficionados, y yo entre ellos, vimos como un paso atrás del equipo después del gol, como si al rival le diésemos el balón y el campo para que nos dominara, intentar, no sé si robar y salir. Al final nos empatan en unas jugadas desgraciadas, al filo del descanso, y el segundo tiempo, pues, bueno, yo vi un partido que no terminó de convencerme. Y el otro día, pues la primera media hora sobre todo fue desdibujado totalmente, marcado quizás por esos errores tan tempraneros, pero fuimos a remolque de un rival que yo creo que no va a ser el rival que vimos el otro día. Yo creo que no tiene tanto nivel como pareció demostrarnos el otro día. Yo creo que no es un equipo que vaya a estar arriba. ¿Qué valoración hace? Porque fueron 3 partidos tan distintos, pero 2 empates y 1 derrota. Y además derrota dolorosa. Sí, han sido partidos, como tú dices, muy diferentes. Creo que, como tú comentas, en Mérida creo que una primera parte bastante equilibrada, que el equipo por fases hace cosas bien, pero nos ponemos por detrás del marcador en un balón parado, mal defendido y nos hacen el gol. Luego tenemos 20 minutos de desconexión total que ellos aprovechan para hacernos los otros 2 goles, a pesar de que eran fuera de juego y demás, pero bueno, son 2 goles. Y luego, como tú dices, pues con los cambios y demás, tuvimos energía, tuvimos capacidad de hacer el primer gol y bueno, eso unido a lo que tú comentas, el miedo de ellos quizá a que le hiciéramos el segundo y demás, pues sacamos un punto de donde no teníamos nada, pero no podíamos estar contentos con el partido porque tuvimos un tramo, sobre todo de la segunda parte, muy mala. El otro día en casa con el Alcoyano creo que hacemos
una primera parte bastante aceptable, en la que conseguimos salir bien de la presión, un equipo que no iba a apretar alto normalmente, que a nivel defensivo de su línea de 4 teníamos que intentar sacarlos de zona porque ahí son fuertes y bueno, nos faltó luego tomar mejores decisiones en 3/4. Es verdad que a raíz del gol quizás damos un paso atrás, pero no porque yo diga quizá un paso atrás, sino el hecho de que nos interesaba que ellos a nivel de central y demás salieran con Borja Granero y son centrales que fuera de su zona sufren más y ser capaces de robar ahí y tener un poco más de espacio para correr. Y el gol en contra viene en una transición que no terminamos la jugada y luego pues tenemos un desajuste defensivo con la defensa muy alta y nos cogen la espalda. No porque estuviéramos defendiendo en bloque bajo, sino que al revés, estamos defendiendo con la línea muy adelantada, desajustada y a diferente altura además y bueno, nos ganan la espalda y la segunda parte pues creo que tenemos un tramo ahí que nos metemos en partido, un tramo que tuvimos la ocasión de David del Pozo y demás, que ahí empujamos más y luego una vez que ellos se meten en defensa de 5, ahí no fuimos capaces de encontrar los caminos, no encontrábamos a los de fuera, nos defendieron muy bien con la línea 5 en amplitud y ahí no tuvimos manera de hincarle el diente. Y con el Betis pues yo creo que es muy claro, ¿no? 2 errores que al final condicionan mucho el plan de partido, quizá era un partido para con la gente que tiramos por fuera y la gente que tiramos por dentro, haber sido capaces de robar mucho más en campo contrario, con Keita, con David del Pozo, que tienen esa capacidad para robar con César por detrás, y todo eso al final pues hace que con el error y el segundo gol pues ya empezamos a saltar tarde, momentos que no tocaba, y bueno, y ahí una vez que ajustamos en el descanso, creo que la segunda parte sí vimos otro equipo, generamos ocasiones, tuvimos mucho más protagonismo y fuimos quizás una imagen un poco más cercana a lo que somos nosotros como equipo, pero aún así no fuimos capaces de hacer gol, de meterle el segundo por lo menos para meterle ese miedo. Ellos tuvieron alguna contra, pero no nos generaron apenas ocasiones, pero claro, con un marcador tan amplio, estar obligado todos los partidos fuera de casa a hacer 3-4 goles es impensable. Bueno, pues retomamos esta charla que estamos teniendo con el entrenador del Decano, con Abel Gómez, en este primer programa de la prórroga de esta temporada. Hemos repasado lo que ha sido la pretemporada, las 3 primeras jornadas de Liga, los puntos donde parece que aficionados y medios de comunicación están centrando las hipotéticas claves de este mal inicio, mal arranque de competición por parte del equipo. Pero nos vamos a centrar en lo que viene, que no es poco, porque el próximo viernes hay Liga. No sé, míster, si después de un partido tan aciago como el que tuvisteis ante el Betis, tener un partido más próximo es bueno. Sí, es bueno. Tienes que intentar que la semana se te haga lo más corta posible y pensar lo antes posible en el siguiente rival. Entonces, bueno, yo creo que nos viene bien. Nos viene bien que sea semana corta y bueno, y ya pues muy pronto tenemos otra batalla. Viene un filial, el segundo de los 3 que vaya a tener de manera continuada, según ha deparado el calendario. Filial también recién ascendido, como lo fue el Betis Deportivo, con jugadores que vienen de estar con el primer equipo todo el verano. Bueno, algunos incluso han debutado en primera división, han debutado en competición europea, caso de Manu Bueno, de Alberto Collado, en definitiva. Jugadores que componen un grupo interesante. ¿Qué esperas del Sevilla Atlético? Bueno, tuve la oportunidad además de verlo el domingo en directo allí en el estadio y bueno, creo que un equipo que tiene muy clara la manera de jugar, de estructurarse cuando tiene el balón y cuando no lo tiene, hace cosas muy diferentes cuando no tiene el balón a cuando lo tiene y bueno, un rival que sobre todo a nivel táctico nos va a exigir cosas diferentes. De verdad, porque bueno, ellos hacen una salida de 3 con los 2 mediocentros muy juntos, no tienen prácticamente extremo derecho porque Mateo lo meten como un segundo delantero y Collado lo sacan de dentro fuera. Bueno, tienen una serie de mecanismos muy concretos que a nivel táctico sobre todo nos van a exigir y bueno, y hacerle un partido en el que nosotros llevemos la iniciativa, seamos capaces de hacerle daño y bueno, y que estoy convencido que el equipo va a hacer un muy buen partido. Un rival que no empezó bien, que perdió en casa ante el Murcia, empató fuera y ahora ha ganado 5-2. Un marcador, bueno, estuviste viendo el partido como comentas, también el Algeciras se quedó con un Sanluqueño, perdón, se quedó con un futbolista minuto menos. 22, expulsión del portero, sí. Y ya. Eso también condiciona. No sé, ¿dónde puede estar las claves
Primero para volver a recuperar esa identidad que el equipo ha tenido siempre, más en casa, y segundo para doblegar a este Sevilla. Bueno, sobre todo, por un lado, tener mucha personalidad con balón, ser capaces de intentar llevar el partido al terreno que queremos nosotros. Y luego va a ser una cosa clave para mí, que es los momentos de dónde y cómo ir a la presión ante esa estructura que hacen ellos, que bueno, es un poco diferente y que a veces por momentos te tiene que hacer adaptarte, ¿no? Entonces, bueno, creo que elegir bien los momentos, cuándo y dónde y cómo tenemos que ir va a ser fundamental y bueno, creo que va a ser también un partido muy táctico. Aunque no es referencia, porque la pretemporada no lo es, os enfrentasteis a ellos hace escasamente un mes en Isla Cristina. Por lo menos la propuesta de Jesús Galván sí quedó clara, ¿no? Sí, a ver, la idea más o menos sí, es verdad que le faltaban jugadores muy claves, como tú dices, tanto Gollado como Manu Bueno, volverá Antonetti que estaba con la selección, volverá, creo que tienen algún futbolista más, Nico creo que también vuelve de estar con la selección, entonces bueno, no sé si repetirán 11 o no, pero bueno, tienen muy claro en los 3 partidos anteriores, tanto en casa con el Murcia, como Algeciras como Sanluqueño, han hecho cosas muy similares dentro de eso y bueno, creo que tiene una estructura muy clara con balón y luego una estructura muy diferente sin balón. Hablamos de lo que se puede entrenar, de lo que preparáis aquí, pero hay otros aspectos para el próximo viernes que también van a ser fundamentales y creo que es la aportación y el papel que vaya a jugar la grada. Sabemos que el otro día acabó muy enfadada con todo el mundo, con todo lo que se movía, lógico, porque la imagen que dio el equipo no invitaba a otra cosa, pero en estos días se quiere lanzar el mensaje desde el club de la necesidad de tener una grada favorable, que sople a favor, más en casa, en esta situación tan compleja en la que está el equipo en la 4ª jornada de Liga, que es muy pronto, porque el fútbol ha cambiado mucho. Antes hablábamos de que se daban 10 jornadas, pero ya no se espera tanto, ya no se espera ni 10 minutos, cuanto y más 10 jornadas, ¿no? Pero es fundamental, ¿no?, que el factor campo y el jugar en casa sea un jugador más para tu equipo, ¿no? Sí, a ver, por un lado yo entiendo perfectamente el enfado por el partido del otro equipo y sobre todo la imagen que se dio en la primera parte y demás. Yo creo que es lógico el enfado de la afición y creo que es justo además que tienen que estar enfadados porque el equipo hizo las cosas muy mal. A partir de ahí todos sabemos que al final estamos en la jornada 3, vamos a jugar la jornada 4 y esto es muy largo, queda mucho camino por delante. Que el fútbol no es inmediatez y rapidez, porque hay 1000 ejemplos de equipos que las primeras 3, 4, 5 jornadas no han empezado bien y luego han terminado muy bien en la competición, con lo cual ahora mismo creo que tenemos que tener un poco esa tranquilidad durante los 90, 95, 100 minutos que dure el partido y una vez que acabe el partido pues que puedan mostrar pues su alegría o su descontento con el equipo, pero creo que va a ser fundamental lo que dure el partido estar con el equipo porque lo vamos a necesitar y porque en esta categoría no va a haber ni un partido fácil y todos sabemos las dificultades que hay, los equipos que tenemos enfrente, con el potencial, cuando son filiales porque tienen un potencial, porque cuando te enfrentas a otros rivales pues tienen un potencial a nivel de plantilla y demás y sabemos la categoría que estamos y yo creo que todos somos conscientes, hay que estar con el equipo y que el equipo sobre todo al final le dé a la afición, ¿no? No podemos estar siempre exigiendo a la afición si el equipo no da y lo que tenemos que hacer es autoexigirnos nosotros para dentro del campo darle a la afición lo que quiere. Hablando de eso, del grupo, se habla mucho en comparación con el año pasado, que no están Castellón, Málaga, Córdoba, se habla de que quizás por nombre parece pues un grupo de un nivel más bajo o de un perfil más bajo que el año pasado. No sé cómo lo interpretas tú. No, yo lo veo al revés. Yo veo que hay 3 equipos que sumaron mucho y que no los va a ver y se ha igualado por abajo, con lo cual mete mucho más equipos en la pelea y mucha más igualdad. Yo creo que esta temporada, excepto a lo mejor Ibiza y demás que puedan, a lo mejor por la plantilla que han hecho y demás, tener esa capacidad de sumar tantos puntos, o equipos cercanos ahí y demás, yo creo que va a haber mucha más igualdad que la que hubo la temporada pasada y mucho menos diferencia entre los primeros y los perseguidores. ¿Y dónde ves al Recreativo dentro de ese grupo igualado? Bueno, ojalá lo más arriba posible. Nosotros siempre hemos dicho que nos gustaría y queremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada y eso lo tenemos que tener en la cabeza. Ahora mismo no estamos en disposición de pensar en eso, sino pensar en ganar el viernes, que es lo que queremos, y sumar de 3. Pero si a mí yo visualizo final de temporada, me gustaría estar lo más arriba posible y si podemos tener opciones a jugar playoff, yo creo que es lo que queremos. Pero, ¿entiendes las prisas, Abel? En contexto recreativo de Huelva, ¿entiendes que en la jornada 3
ya haya esa desazón, esa desilusión por algo que es totalmente reversible, porque quedan 35 partidos, que es un mundo por jugar, son muchísimos puntos, pero entiende que desde el minuto cero, y yo no hablo solo de Huelva, yo creo que esto es algo extensible a todo el fútbol en general, que la gente desde el minuto uno quiere que su equipo esté arriba, bueno, y hablamos de equipos, no solo del Recreativo, cualquiera, que son proyectos nuevos, con jugadores nuevos, con matices dentro de los partidos que condicionan el resultado final. ¿Hacia dónde va el fútbol, Abel? Porque con ese nivel de exigencia es complicado también trabajar, ¿no? Sí, es muy difícil y como tú dices, ¿no? Yo creo que a nivel personal no lo entiendo porque puedo llegar a entender ciertas situaciones, cierto enfado de partido y demás, pero otras situaciones no. Pero bueno, así está montado esto del fútbol, lo que queremos todo, pues resultados muy pronto, todo muy inmediato. Y luego, pues como suele pasar muchas veces, si empiezas muy bien, muchas veces se te hace el año largo y al contrario. Yo creo que hay muchos ejemplos. Amorebieta hace 2 años estuvo prácticamente en colista y acabó ascendiendo al final. El Granada B igual, ¿no? Estuvo colista casi toda la primera vuelta y acabó ascendiendo luego. Esto es muy largo, Nardi, esto es muy largo, quedan muchísimos puntos, quedan muchos partidos que jugar. Está claro que a todos nos hubiera gustado tener un inicio mejor, pero bueno, si ahora somos capaces de ganar el viernes y sumar en los siguientes partidos y demás, pues no sé en comparación con el año pasado cómo estaríamos. El año pasado creo que ganamos en la primera y tuvimos luego 3 empates, ¿no? No sé si hicimos 6 de 15, una cosa así, pues bueno, estaríamos en números parecidos. Entonces, bueno, creo que hay que tener esa paciencia, esa tranquilidad y nada, sobre todo afrontar el partido como queremos para ganarlo, que es lo importante. Es que esto es tan curioso como que si ganáis el viernes, dormís en playoff. Fíjate, O sea que, aunque sea una si noche. miras la clasificación, la jornada 4, juegas el viernes, como los demás no han jugado, si ganas, con 5 puntos creo que te metes en playoff. Le hace una foto a la clasificación y duermes, por lo menos duermes el viernes a gusto. Hablábamos la temporada pasada, cuando estaba concluyendo y se estaba hablando y tratando el tema de tu renovación por el decano, y yo te decía una frase que no sé si te sorprendió. Yo decía, si yo fuese el Recreativo de Huelva, renovaría a Abel, pero si yo fuese Abel, no renovaría. No sé si te acuerdas de aquello. ¿Me das la razón ahora o no? No, para nada. Yo estoy donde quiero estar. Incluso tuve alguna posibilidad de una posibilidad en el extranjero, de un equipo de primera división incluso y demás, y ni la escuché. O sea, tenía claro que quería seguir aquí, que quería hacer las cosas bien, que quería darle continuidad un poco a lo que habíamos hecho el año pasado, como un reto de a ver si éramos capaces de conseguirlo, y para nada me arrepiento. Lo digo no por el decano, que nadie me malinterprete, lo digo porque el fútbol está montado de tal manera que los entrenadores 3 años en el mismo proyecto no es algo habitual. El método Ferguson ya caducó hace tiempo, lo decía por eso, porque es complicado para un técnico estar 3 años en la misma casa, y máxime con las connotaciones que tiene este club, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil, es complejo y bueno, y de hecho pues pasas tus momentos complicados y difíciles y yo tengo claro que cada día que pase que estoy aquí pues estoy mucho más cerca de salir, pero tanto yo en este caso como cualquier entrenador, desde que te haces entrenador ya sabes que al club que llegues, cada día que pasa estás mucho más cerca de la salida. ¿Y el grupo cómo lo ves? Después de este inicio de temporada, ¿qué hablan los chicos? ¿Cómo están? Bueno, creo que esta semana sobre todo muy mentalizados, muy concienciados, muy autocríticos, que eso creo que me ha gustado mucho, ha sido muy importante y sobre todo pues con mucha capacidad de aceptar la información, de lo que necesitamos, de lo que creemos que tenemos que mejorar, de cómo tenemos que afrontar el partido. La verdad que ha sido una semana muy buena de los 2 días que llevamos. Y nada, y sobre todo deseando que consigamos una victoria y consigamos un buen resultado por ello, ¿no? Porque son chavales que están trabajando fenomenal, que no le están saliendo las cosas después en competición, pero que en el día a día sí están trabajando bien, algunos que saben que tienen que mejorar, pero bueno, cosas lógicas, pero el grupo en ese aspecto está unido y eso es lo importante. Te lo he preguntado en las varias entrevistas que hemos tenido anteriores a esta. Cuando escuchas, lees que Abel Gómez es un técnico conservador, ¿cómo lo digieres? Es que no sé en qué está basado el ser conservador, porque luego, por ejemplo, nosotros que tenemos mucho acceso a datos y demás, ¿no? Partidos como el del Alcoyano, por ejemplo, pues te baja que al final en posesión tiene casi un 70% de posesión en el partido total. Es verdad que te falta generar ocasiones. ¿Qué no está faltando? Después, una vez que analizas y demás,
que muchas de las cosas que hemos hecho bien en salida de balón y en progresión no las estamos finalizando, entonces como que se diluye, ¿no? Todo lo bueno que has hecho antes no llega a nada, con lo cual pierde valor todo esto que has hecho antes, ¿no? Y tengo un poco esa sensación. Nosotros no veo un partido que hayamos salido a defender, ni que hayamos salido, ni en Mérida tuvimos 20 minutos malos, pero no porque el equipo estuviera defendiendo. Con el Alcoyano, como te digo, al final no hacen el gol en una situación que la defensa está adelantada y demás. Y el otro día con el Betis, pues un error en salida y una en córner a favor. Y luego, pues el tercer gol, una situación, pero no porque estemos defendiendo en bloque bajo, ni estemos hundidos, ni estemos metidos, ni mucho menos. Con lo cual, no tengo esa opinión, basada también en datos y en situaciones y en números, pero bueno, al final cada uno tiene su apreciación y cada uno ve el fútbol a su manera. Yo recuerdo un entrenador con el que tuve la fortuna de trabajar, que hoy en día está en la élite, que después de los partidos no hacía valoraciones, porque siempre decía, tengo que ver el partido. Y yo decía, bueno, ¿cómo que tiene que ver el partido? El partido no lo has visto ya. Y decía, no, lo tengo que ver. Antes lo he estado mirando, lo he estado observando, he estado intentando buscar soluciones, ahora tengo que ver el partido. Y cuando llegaba el martes o el miércoles, cuando él hacía una valoración, cuando lo había repasado, lo había visionado, lo había valorado en frío, había sido capaz de ver y de detectar situaciones que a lo mejor en el fragor del partido pues no percibes porque estás pendiente de mil cosas, ¿no? Eso es quizá algo que debería de adoctrinarse en todos los que estamos alrededor del fútbol, de visionar un partido una segunda, una tercera vez para emitir un juicio con fundamento, porque, y lo comentaba contigo la semana pasada, voy a desvelar una conversación que tuve con el míster. El partido del Alcoyano, él hizo unas manifestaciones en rueda de prensa hablando de que partido controlado, y a mí aquello me chocó porque yo había visto un partido que el Recreativo no tenía controlado, al menos en lo que yo entiendo como controlar un partido. Sin embargo, bueno, me lo argumenta con lo que vio después en el vídeo y bueno, él ha tenido la oportunidad de verlo después y lógicamente tendrá otras conclusiones de las que el aficionado que no podemos sacar, pero quizá nos falta eso, míster, a los aficionados, el tener la opción de verlo otra vez de manera analítica. Sí, pero eso el aficionado no es fácil, no tiene acceso, puedes verlo por la tele y demás, pero eso no te da la capacidad de verlo en la cámara que lo vemos nosotros, a nivel táctico, a nivel de movimiento, entonces es muy difícil. Es verdad que analizar un partido como entrenador justo después, muchas veces tienes, al final tus declaraciones van más orientadas a tus sensaciones del partido, ¿no? No a realmente lo que has visto o ha pasado en algunas circunstancias que se te escapan. Y luego cuando las analizas, pues te pasa de las dos maneras. Hay veces que crees que has estado mejor de lo que has estado y hay veces que has estado peor, ¿no? Entonces, bueno, de lo que tú creías que había hecho bien. Con lo cual, eso forma parte del fútbol. Es verdad que recién acabado un partido, con sensaciones, con todo lo que has vivido y demás, pues tener a lo mejor esa capacidad de analizar tan profundamente en el juego lo que ha pasado o lo que ha dejado de pasar es más difícil. Pero una vez que ya luego analiza y demás, pues ahí detectan mucho más concretamente las cosas y bueno, como te decía, creo que el día del Alcoyano hacemos una primera parte bastante aceptable, en la que creo que hacemos muy buena salida de balón, somos capaces de llevar el balón a campo contrario y demás, y nos faltó en ese último tercio pues tomar mejores decisiones. Y un partido controlado porque bueno, ellos no nos generaron prácticamente nada, en la ocasión del gol que el empate, pero luego bueno, algún acercamiento y demás, pero no un dominio ni nada como para que no tener el control del partido en ese aspecto. Y Abel Gómez, a nivel personal, ¿cómo está? Después de oír y de leer que hay gente que no está de acuerdo, bueno, que no estaban ya de acuerdo con la renovación y que ya incluso empiezan a poner en duda que sea el técnico idóneo para el Recre. ¿Cómo llevas eso? Porque es algo que te ha perseguido desde que llegaste a Huelva, ¿eh? Sí, pero es algo ya que tengo más que asumido. Los que están en contra van a seguir estando en contra, haga lo que haga, eso lo tengo claro, con lo cual intento leer, escuchar lo mínimo. Y bueno, y hay otra gente pues que ahora dentro del enfado normal de no haber ganado, pues es lógico que piensen en que a lo mejor tiene que haber un cambio de entrenador. Bueno, eso son cosas lógicas del fútbol a lo que tenemos que estar preparados y poco más. La soledad del entrenador. Sí, es verdad que es diferente. Al final cuando ganas, pues bueno, tienes la poca alegría que te dura siendo entrenador, porque al día siguiente ya estás pensando en el siguiente, y cuando pierdes, pues bueno, al final es lógico, ¿no? Sobre todo rodearte de tu familia, que al final son los que te apoyan y están contigo, y poco más. Y por ir terminando, porque después de esta entrevista vamos a hacer una pausa para la publicidad y vamos a hablar del tema institucional, que es otro que preocupa y mucho a la afición del Decano.
¿Cómo lo lleváis en la parcela deportiva? Todo lo que se habla, todo lo que se cuece, todo lo que rodea a nivel institucional, con esa sentencia, con ese recurso que se presentó, esa incertidumbre que hay alrededor del club, ¿cómo lo lleváis? ¿O cómo como cuerpo técnico conseguís abstraer a la plantilla de eso? Sí, nosotros la verdad que estamos totalmente aislados de ese tema porque además no tenemos información. Sé que ha habido reuniones con trabajadores del club y demás, pero con nosotros no, con la parcela deportiva no, con lo cual no tenemos ningún tipo de información, ni sabemos por dónde van los tiros, ni nada, con lo cual creo que eso también nos viene bien. Cuanto menos sepamos, pues mucho mejor. A ver, que ha sido un placer, como siempre, charlar Gracias. contigo de fútbol. Gracias por abrirnos las puertas de la Ciudad Deportiva para tener esta entrevista con la que empezamos la prórroga de este año, y desearos toda la suerte del mundo, que el equipo tire para arriba. Confiamos que sí, que hay plantilla, que hay capacidad para revertir esta situación, que estamos en el inicio y que pronto vamos a volver a disfrutar con el equipo. Pues seguro que sí, seguro que iremos para ello. Muchas gracias, Abel. Gracias.